Bueno, continuamos el concepto Rosa Cruz Halcón Van Heinrich, capítulo 9, rezagados y principiantes. Al seguir durante los capítulos precedentes la evolución de la vida, la conciencia y la forma, la triple fase de manifestación del espíritu virginal, que es la vida que reúne a la forma a su alrededor y logra la conciencia. Hablamos como si hubiera habido solo una clase de espíritus virginales, como si todos, sin excepción, hubieran hecho un progreso constante y uniforme. Se hizo esto en aras de la simplicidad, pues hubo rezagados, como los hay en todo grupo o sociedad. En la escuela cada año hay quienes no alcanzan el nivel requerido para ser promovidos a un grado superior. De igual modo, en cada periodo de evolución existen los que se retrasan por no haber logrado el nivel necesario para pasar a la siguiente etapa más elevada. Ya Si en querés, el sigo. periodo Ya en el período de Saturno hubo quienes fracasaron en progresar lo suficiente como para dar el siguiente paso hacia adelante. En esa etapa los seres elevados estaban trabajando con la vida, que era inconsciente, pero esa inconsciencia no evitó el retraso de algunos de los espíritus vírgenes que no eran tan dúctiles ni tan fácilmente adaptables como los demás. En esta sola palabra, adaptabilidad, entre comillas, está el gran secreto del avance o el retraso. Todo progreso depende de si un ser en desarrollo es flexible, adaptable y dúctil, como para poder amoldarse a condiciones nuevas, o si está cristalizado, inflexible e incapaz de alteración. La adaptabilidad es la cualidad que sirve para el progreso, sea que la entidad esté en una elevada o en una baja etapa de evolución. Su carencia causa retraso del espíritu y la retrogresión de la forma. Esto se aplica al pasado, al presente y al futuro, y así la división entre calificados y descalificados se hace con la justicia impersonal y exacta de la ley de consecuencia. Nunca hubo ni nunca habrá distinciones arbitrarias entre las ovejas y las cabras, entre comillas. La endurecida e insensible condición de algunos de los seres de Saturno impidió despertar en ellos al espíritu divino. Por lo se cortó, Adriana. A ver ahora. Por lo tanto, permanecieron simplemente como minerales, habiendo obtenido solamente el germen del cuerpo denso. Así hubo dos clases, o reinos, en el período solar. Los rezagados del período de Saturno, que aún eran minerales, y los precursores del período de Saturno, que fueron capaces de recibir el germen de un cuerpo vital y hacerse semejantes a las plantas. Además de estos dos reinos, hubo también un tercero, una nueva oleada de vida que recién comenzó su actividad al iniciarse el período solar. Esta es la oleada de vida que anima actualmente a nuestros animales. Bueno, esta oleada de vida que actualmente se expresa en el reino animal, que podemos ver la enorme diversidad que hay de animales, en ese tiempo, en el periodo solar, se encontraba en el estado de conciencia semejante al de los minerales. Recordemos que en el periodo solar todavía
no había manifestación en la visión química del mundo físico, ni tampoco en el mundo del deseo. La expresión de la vida llegaba, y ni tampoco en la región etérica, sí llegaba al mundo del deseo. Y para reflexionar sobre el tema de la adaptabilidad y cómo hubo algún grupo de nuestra oleada de vida que se rezagó en el tiempo, que actualmente podemos decir que estos que se rezagaron en el periodo de Saturno, en la séptima revolución del periodo de Saturno, en el globo D empezó la actividad de los, se retomó la actividad de los señores de la llama, pero entonces ya aplicados a que se despertara el espíritu divino en aquellos en los que se había podido implantar el germen del cuerpo de él. Y hubo en quienes se logró y otros que no. Esos actualmente se encuentran en un estado que todavía no ha llegado a la condición humana. Son los que actualmente son antropoides. Entonces empezaron junto con nosotros todo este proceso de los 7 días de creación en el periodo de Saturno, pero están arrastrando ese rezago que empezó en el periodo de Saturno en la séptima revolución. Ahora, nosotros podemos hacer un análisis un poco más cercano, que es con respecto a la astrología. Podemos dividir a los signos del zodíaco en distintas clases, pero vamos a detenernos en los cardinales, los fijos y los comunes, que algunos llaman mudables. Los cardinales son los que tienen iniciativa y abren la acción. Y los fijos son los que le dan continuidad a esa acción, persisten durante largo tiempo. Pero los comunes son aquellos en los que se da una fluctuación porque se tiene que salir del equilibrio en el que se entra en los fijos. Los fijos entran en un equilibrio y hay una actividad persistente y permanente, casi sin modificaciones o con muy pocas modificaciones. Pero llega un tiempo en que esa armonía, ese equilibrio, tiene que empezar a disolverse, dando lugar a un salto cualitativo para pasar a otra instancia superior. Y por eso es la necesidad de los signos comunes que hacen esa fluctuación. Están buscando encontrar una nueva forma de centrarse, no continuar solamente con lo que venía funcionando antes. Entonces, esto también lo podemos aplicar a las distintas etapas de los procesos evolutivos humanos y a las distintas épocas y eras astrológicas. En cada era astrológica hay un impulso cardinal, después una continuidad fija y al final de la era astrológica se da una variante común, aunque la propia era sea cardinal, fija o común. Hay como 3 etapas que están pautadas por esta condición. Actualmente estamos en la tercera etapa de la era de Piscis, y siendo el signo de Piscis un signo común, está pautado por Júpiter y Neptuno es el planeta de la ilusión, también de la espiritualidad, pero entonces hay que estar viviendo todo un proceso de ilusiones, aprender a superar esas ilusiones. Si uno se queda en el nivel anterior, va a quedar atrapado en las ilusiones. Entonces es necesario superar ese nivel de ilusión. Y ese nivel de ilusiones se supera encontrando un centro que esté más
afín con la era siguiente, con el signo de Acuario. Entonces nos dice Meijenler que esta condición de adaptabilidad es prescindible para poder seguir adelante, sobre todo porque en la etapa de la persistencia, de la continuidad que está relacionada con los signos fijos, se da también una actividad tan semejante permanentemente durante tanto tiempo que hay gente que se va quedando apegada a esa forma de funcionamiento y les cuesta mucho desapegarse de eso para poder ir subiéndose a las corrientes que están planificadas por Dios para la humanidad y que están cercanas a que se puedan conquistar. Pero el ser humano tiene que participar de eso. Entonces hay algunos que son los precursores, que son los que asimilan mejor esas nuevas condiciones y van abriendo el camino, y después otros se van adaptando un poco más lentamente, y hay algunos que quedan bastante más cristalizados y pueden entrar en un rezago. Aunque en una época astrológica probablemente que no se dé un rezago, tiene que ser una etapa bastante más larga. Así que de lo que se trata es de ver cómo todos estos procesos se dan de forma holística en la evolución de la humanidad y de todas las oleadas de vida. Así que, bueno, sí. Quería hacer una acotación, capaz que, porque nosotros estudiamos en el curso dando de astrología que Neptuno es el planeta del sacrificio. Donde está Neptuno es donde tenemos que sacrificarnos más. Y quizás también en esta era de Piscis, ahí está el gran sacrificio que hay que hacer, ¿no? Para poder trascender todo esto que se está viviendo, para poder entrar de lleno a la era de Acuario, que va a ser etérica, y las condiciones van a ser mejores, por lo menos para los que hagan el trabajo. El sacrificio que se tiene que hacer es un sacrificio muy, muy sutil, porque hay muchas formas de caer en ilusiones que son engañosas, que son que lo que se estimula es más que nada el deseo de armonía, pero que no está relacionada con la conquista de esa armonía. Entonces hay que hacer un sacrificio de una parte inmadura que tenemos todos los seres humanos, parte infantil, que, que quiere creer que siendo bueno uno, entonces se van a conseguir buenos resultados, pero siendo bueno de una forma equivocada, siendo bueno y obediente a otro. Y la obediencia tiene que ser a Dios, tiene que haber una obediencia, pero es una obediencia a Dios a través de nuestro propio triple espíritu, que es la imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que sacrificar la comodidad, entre otras cosas, la comodidad de sentirse seguro por estar siguiendo pautas que son las que se nos ha dicho que son las buenas. Y entonces tenemos que integrar imprescindiblemente el sentido del discernimiento y de la purificación que viene por el signo opuesto al signo del Piscis. En la era de Piscis, el elevado ideal está dado por la Virgen Celestial, y por eso es que la religión predominante de la era de Piscis ha tenido tanto hincapié sobre la Virgen María, una forma más cercana de hablar de los valores y de los principios que nos trae el signo de Virgo, que es precisamente el más lejano de poder realizar en la era de Piscis. Entonces, ese discernimiento y esa pureza
se requieren son las que, al integrarse con la condición de la espiritualidad, hace que podamos tener la capacidad de sacrificar esa forma más inmadura de ser de nosotros, que es también una pérdida, porque cuando uno es un niño está bajo el amparo de una realidad superior que la siente y que uno puede tener esa inocencia. Bueno, hay que sacrificar la inocencia. Y alguna gente que lo consigue tiene que también darse cuenta de que no puede presionar a otros demasiado para que sacrifiquen su propia inocencia, porque cada uno tiene a su ritmo, tiene que haber un componente de profundo amor hacia el otro, al mismo tiempo de ir señalando cómo es el camino para esa maduración que es necesaria dar en este tiempo. Bueno, una reflexión un poco larga, pero que creo que vine a cuento. Y ahí está el sacrificio que tenemos que hacer y la dificultad que hay en este tiempo de esto. Bueno, y nos dice Mike Heindel, la materia en la que entró la nueva oleada de vida compuso, junto con los rezagados del periodo del Saturno, el reino mineral del periodo solar. Sin embargo, había una gran diferencia entre estas dos subdivisiones del segundo reino. Es posible para los rezagados el hacer un esfuerzo y alcanzar a los precursores, que son ahora nuestra humanidad, pero es imposible que lo haga la nueva oleada de vida del periodo solar. Ella alcanzará una etapa correspondiente a la humana, pero bajo muy diferentes condiciones. Si querés, sí. Bueno, la división entre rezagados y precursores tuvo lugar en la séptima revolución del período de Saturno, cuando los señores de la llama despertaron el espíritu divino. Entonces se comprobó que algunas de las entidades evolucionantes estaban en tan insensible y endurecida condición que fue imposible despertarlas. Por lo tanto, permanecieron sin la chispa espiritual de la cual dependía su progreso y fueron obligadas a permanecer en el mismo nivel, siendo incapaces de seguir a las otras, en las cuales se había despertado la chispa espiritual. Es bien cierto que todo lo que ahora somos o no somos es el resultado de nuestro propio esfuerzo o nuestra propia inacción. Estos rezagados y la recién llegada oleada de vida formaron manchas oscuras en la, por otra parte, resplandeciente esfera de gas que era el globo más denso del período solar, y nuestras actuales manchas solares son un residuo atávico de esa condición. Quiero hacer una pequeña acotación con respecto a que todo lo que somos o hemos desarrollado o no actualmente es el resultado de nuestro propio esfuerzo o de nuestra propia inacción. Resulta que en ese lejanísimo tiempo, no sé si se puede hablar propiamente de esfuerzo, parecería que sí, porque la oleada de vida a la que pertenecemos penetró en estos mundos y pudo llegar a despertar la conciencia en ellos. Entonces, es es un poco difícil hablar de esfuerzo, más sobre todo sobre adaptabilidad o condiciones internas, como pensar en una semilla o muchas semillas que uno les da el mismo tratamiento, ponerlas en el mismo terreno, regarlas con la misma cantidad de agua al mismo tiempo,
pero algunas semillas son las que terminan primero, se desarrollan mejor, más rápidamente, y hay otras que demoran más, y hay algunas que se pasa el tiempo de la germinación y ya no terminaron. Hay una condición de una dificultad intrínseca, falta de adaptabilidad a las nuevas condiciones. Estas semillas es como que estuvieran apegadas a su condición de semilla, por algo, por una condición bueno, que quizá no se la pueda responsabilizar como se puede responsabilizar a un ser consciente, ¿no? Pero tenemos que saber que es una condición propia de los espíritus virginales, que algunos sí se pudieron adaptar a recibir este despertar del espíritu divino, y otros tenían una condición más rígida y no pudieron. Pero Dios, en quien estamos haciendo todo este proceso, no se preocupa por esto, porque sabe que todos a su tiempo van a alcanzar la plenitud. Y aunque para nosotros es muchísimo el tiempo para llegar a esa plenitud, una vez que se llega a esa plenitud, después nos queda muchísimo más tiempo para poder ir participando de una forma constructiva en toda la creación de vida, en toda disfrutando de condiciones que son inimaginables actualmente. Entonces, como Maigende bien nos dice, hay algunos que en la clase van un poco más lento, otros un poco más rápido. Hay algunos que tienen que repetir el curso, pero al final de cuentas el sistema divino está hecho para que todos alcancen el nivel de realización. Bueno, eso es lo. Estos rezagados y la recién llegada oleada de vida formaron manchas oscuras en la por otra parte resplandeciente esfera de gas que era el globo más denso del período solar, y nuestras actuales manchas solares son un residuo atávico de esta condición. En la sexta revolución del período solar, los querubines despertaron el espíritu de vida, y nuevamente se comprobó que algunos de los que habían pasado a salvo el punto crítico entre el período de Saturno habían quedado atrás en el período solar y no estaban aptos para que se les despertara el segundo aspecto del espíritu. Por lo tanto, otra clase de rezagados que había quedado detrás de la cresta de la oleada evolutiva. Por lo tanto, hubo otra clase de rezagados que habían quedado detrás de la cresta de la oleada evolutiva. En la séptima revolución del período solar, reaparecieron los señores de la llama para despertar el espíritu divino en aquellos que no habían calificado para ello al final del período de Saturno, pero que en el período solar habían alcanzado el punto en el cual podían recibir el impulso espiritual. Los señores de la llama también despertaron el germen del espíritu divino en las entidades de la nueva oleada de vida que estaban prontas, pero allí también hubo rezagados. Bueno, entonces, sí. Así como los que se rezagaron en el periodo de Saturno actualmente son antropoides, todavía ni siquiera pudieron recibir la mente, no pasaron a la condición de humano. Los que se rezagaron en el periodo solar, allí en la sexta revolución del periodo solar, hubo quienes no pudieron despertarse el espíritu de vida, parte de los querubín, y en esta etapa de nuestra evolución constituyen las razas que han demorado más tiempo en utilizar el intelecto. Y ahora quiero hacer una
relación con esas razas que han vivido mucho más tiempo vinculados con un ambiente más agreste, menos elaborado. No quiere decir que haya una condición de inferioridad en estas razas, como lamentablemente los peligros del desarrollo del intelecto que tuvieron otros grupos humanos les hizo caer en creerse que son superiores. Hay una condición de mejor adaptabilidad al desarrollo del intelecto, etcétera, ¿no? Basado en este rezago que se dio al final en la sexta revolución del periodo solar. Entonces, desde cierto punto de vista, se podría decir de la vanidad, se cree que se es superior y entonces se cree que se puede hacer uso del intelecto para oprimir y dominar a los que no tienen tan desarrollado el intelecto. Un intelecto que lamentablemente vemos como esta gente, no todos, pero algunos de esta gente, puso a funcionar para desarrollar armas más sofisticadas y más eficaces para someter a otra gente. Entonces, el hecho de estar dentro de los más adelantados, es decir, los que tienen más desarrollo del intelecto, no quiere decir que sean mejores seres humanos. Se pone en evidencia porque al tener el mayor poder que está relacionado con esta capacidad intelectual, no la utilizan para el bien, algunos de ellos, y otros sí la utilizan para el bien. Entonces, el hecho de estar en la vanguardia no quiere decir que moralmente se es mejor, ni el hecho de estar dentro de los rezagados no quiere decir que moralmente se es superior. Estas condiciones de inferioridad y superioridad que sí existen, se dan en un nivel en donde no tendría por qué haber un sometimiento o un abuso por parte de unos hacia los otros. Pero estos sometimientos y abusos se dan por otros motivos, no por el estar entre los rezagados o entre los más adelantados. Se da porque es muy difícil estar viviendo acá y es muy difícil no caer en vanidades y en egocentrismos, en soberbias, en codicias, etc. Es por causa de la naturaleza inferior a la que nos tenemos que enfrentar todos y a la que tenemos que llegar a superar esa condición poniéndonos al servicio del yo superior. Bueno, entonces llegamos ahí al final del periodo solar. Sabemos que entre el periodo solar y el periodo lunar es donde llega la mayor actividad de los querubines que trabajan, así como los señores de la llama, entre periodos, entre de Saturno y el solar, llegaron a la máxima actividad. Los querubines entre el periodo solar y entre el periodo lunar, trabajando con el despertar y desarrollo del espíritu de vida. Aunque una vez que se despierta, todavía no nació. Todavía estamos en una condición en la que nuestro espíritu de vida está muy limitado en su accionar. Está todavía necesitando un proceso de maduración que se logra por medio del servicio desinteresado motivado por el amor altruista. Bueno, y los señores de la llama también despertaron el espíritu divino en aquellos que no pudieron despertarlo en el periodo de Saturno. O sea que se tuvo que esperar todo un periodo, el periodo solar, para que ahí al final del periodo solar se pudiera conseguir en la séptima revolución que aquellos que se habían rezagado en el periodo de Saturno pudieran recibir el espíritu divino. Pero ya ellos, al no tener el espíritu divino, no pudieron recibir el espíritu de vida, porque ahí hay un orden. Bueno, continuemos, ¿sí?
Así, al principio del período lunar había las siguientes clases. 1. Los precursores con éxito por los períodos de Saturno y solar. Tenían cuerpo denso y vital y espíritus divino y de vida, germinalmente activos. 2. Los rezagados del período solar, que tenían cuerpo denso y vital, también espíritu divino, todos germinales. 3. Los rezagados del período de Saturno, que habían sido promovidos en la séptima revolución del período solar. Tenían el germen del cuerpo denso y del espíritu divino. 4. Los precursores de la nueva oleada de vida. Nota del traductor del período solar, que tenían los mismos vehículos que la clase 3 y pertenecen a un esquema evolutivo diferente del nuestro. 5. Los rezagados de la nueva oleada de vida, nota del traductor del período solar, que solo tenían el germen del cuerpo denso. Y 6. Una nueva oleada de vida que inició su evolución al comienzo del período lunar, y es la vida que anima a nuestras plantas actuales. Es necesario recordar que la naturaleza se activa lentamente, no efectúa cambios súbitos en las formas. Para ella el tiempo no es nada y el logro de la perfección lo es todo. Un mineral no se transforma en vegetal de golpe, sino gradual, casi imperceptiblemente. Una planta no se transforma en animal en una noche. Requiere millones de años el realizar el cambio. Así en la naturaleza hay en todo momento toda clase de etapas y gradaciones. La escala del ser se extiende sin pausa desde el protoplasma hasta Dios. Por lo tanto, debemos manejarnos no con 6 diferentes reinos correspondientes a las 6 clases arriba indicadas que entraron en el ruedo de la evolución al principio del período lunar, sino solamente con 3 reinos: el mineral, vegetal y animal. La clase inferior del período lunar constituía la nueva oleada de vida que allí comenzaba su evolución. Formaba la parte mineral más dura. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de ningún modo era tan dura como el mineral del tiempo actual, sino solo tan densa como nuestra madera. Esta afirmación no contradice otras previas que describen a la Luna como acuosa, ni está en conflicto con el diagrama 8, que muestra al globo más denso del período lunar como ubicado en la región etérica, que es etérica. Como se dijo antes, el hecho de que el sendero de la evolución sea en espiral evita que cualquier condición sea alguna vez duplicada. Existen similaridades, pero nunca se reproducen condiciones idénticas. No es siempre posible describir estas en términos exactos. Para dar una idea de las condiciones existentes en el período que estamos considerando, se usará el término más adecuado que esté a nuestro alcance. La clase 5 de nuestra lista era casi mineral, si bien por haber pasado a través y más allá de la condición mineral en el período solar, tenía algunas características vegetales. La clase 4 era casi vegetal y evolucionó hasta ser vegetal antes de concluir el período lunar. Sin embargo, estaba más aliada al reino mineral que las 2 clases inmediatas, que formaban los reinos más elevados. Por lo tanto, podemos agrupar las clases 4 y 5
como formando algo así como un peldaño intermedio, un reino mineral vegetal, entre comillas, que constituía la superficie del antiguo planeta del período lunar. Era algo semejante a nuestra actual turba, que es también un estado entre el mineral y el vegetal. Era completamente húmeda, concordando con la afirmación de que el período lunar era acuoso. Así que las clases cuarta, quinta y sexta constituían los diferentes grados del reino mineral en el período lunar, siendo el más elevado casi vegetal y el inferior la sustancia mineral más dura de ese período. La clase 2 y 3 formaba reino vegetal, aunque ambas eran realmente más que plantas, si bien no eran del todo animales. Crecían en el suelo mineral vegetal, que eran estacionarias como las plantas, y sin embargo no hubieran podido crecer en un suelo puramente mineral, como ahora lo hacen nuestras plantas. Podemos encontrar un buen ejemplo de lo que eran en nuestras plantas parásitas, que no pueden crecer en un suelo puramente mineral, sino que buscan alimento previamente especializado por una planta o árbol. La clase 1 estaba constituida por los precursores de la oleada de vida de los espíritus vírgenes. En el período lunar, estos estaban atravesando una clase de existencia similar al animal. Sin embargo, se asemejaban a nuestros animales solo en que tenían los mismos vehículos y estaban bajo el control de un espíritu grupo que incluía a toda la familia humana. Eran muy diferentes en apariencia a nuestros actuales animales, como se muestra en la descripción parcial dada en el capítulo precedente. No tocaban la superficie del planeta, sino que flotaban suspendidos por una especie de cordones umbilicales. En lugar de pulmones tenían aparatos semejante a branquias, a través del cual respiraban la humeante neblina ígnea. Esas características de la existencia lunar son aún recapituladas por el embrión durante el periodo de gestación. En cierta etapa de su desarrollo, este tiene branquias. Los seres lunares de ese tiempo también tenían la columna vertebral horizontal del animal. Claro, porque las corrientes del mundo del deseo son corrientes que son paralelas a la superficie de la Tierra. En cambio, las corrientes de la región etérica de mundos físicos son radiales, salen del centro de la Tierra y se irradian en todas direcciones. Los vegetales que no tienen un cuerpo de deseos están pautados por esta condición de la región etérica del mundo físico, por eso que salen en nietos verticales. Después, el mundo del deseo que los está interpenetrando es lo que les hace desarrollar las ramas laterales que tienden a la horizontalidad y que van preparando a los vegetales a en algún momento poder llegar a recibir un cuerpo de deseo que ahora no tienen. En cambio, los animales necesitan funcionar con una columna vertebral que sea horizontal, es decir, paralela a la superficie de la Tierra. Aunque ya estamos viendo algunos animales que pueden mantener la columna vertebral vertical más tiempo que anteriormente. Es cierto que hay algunos animales que se pueden poner, como los suricatos, que para observar en la distancia se ponen verticales, pero no soportan. Soportan más que unos pocos segundos. Y lo mismo los osos. Pero
Ya hay algunos perros que se ponen verticales que hasta que los hacen bailar y muy graciosos los perros y pueden mantenerse con la columna vertical más tiempo porque se están adelantando al resto de su congéneres. ¿Y los canguros? Pero en realidad es la parte que se pone más vertical en los canguros y lo mismo que en las jirafas es una parte de la columna, la parte que más se acerca a la cervical, pero todo el resto de la columna es horizontal. Y bueno, hay algunas diferencias. Esas diferencias puede ser que les redunden en algún beneficio en cuanto a la posibilidad de acceder al cuerpo de deseo, que todavía para ellos, mejor dicho, ya no para el cuerpo de deseo, sino para acceder a la mente, que es una de las condiciones para acceder a la mente, es necesario tener la columna vertical. Pero vemos la dificultad de tener una mente y poder ir desarrollando las capacidades con el hecho de que tenemos que dormir y para eso tenemos que ponernos en forma horizontal y tenemos que pasar unas cuantas horas de nuestra vida con la columna horizontal. Eso permite que las corrientes del mundo del deseo eh, eh, vayan haciendo toda la reparación que se necesita en el mundo del deseo, que tiene una sabiduría que no tienen nuestros propios cuerpos de deseo. Bueno, vamos a continuar. Durante el periodo lunar ocurrieron varias divisiones más de clases que en los periodos precedentes, porque hubo, por supuesto, rezagados que fracasaron en mantenerse a nivel de la cresta de la ola evolutiva. Como resultado de esto, al iniciarse el periodo terrestre, había 5 clases, algunas de las cuales tenían varias divisiones, como mostrará el diagrama 10. Estas divisiones ocurrieron en las etapas y por las razones siguientes. En la mitad de la quinta revolución del período lunar, cuando los serafines otorgaron el germen del espíritu humano a los precursores que se habían adaptado para seguir adelante, algunos fueron encontrados deficientes y por lo tanto ineptos para recibir el impulso espiritual que despertaba al triple espíritu. En la sexta revolución del período lunar reaparecieron los querubines y vivificaron el espíritu de vida de aquellos que habían quedado atrás en el período solar, pero que desde entonces habían alcanzado la etapa de desarrollo necesaria, la clase 2 de nuestra lista previa, y también aquellos rezagados del periodo de Saturno que habían desarrollado un cuerpo vital durante su existencia vegetal en el periodo lunar. Estos últimos eran la clase 3 de esta lista. Prendieron si querés. Sí, yo continúo. Este tema de estar hablando de las clases hace que uno tenga que estar mirando permanentemente para atrás de qué clase estamos hablando. Cuando dice la clase 4 de dicha lista había estado pasando una etapa inferior de existencia vegetal. Entonces uno tiene que ir a mirar cada vez que habla de las clases cuáles son los precursores de la nueva oleada de vida en este del periodo solar. No, sí, del periodo solar. Precursores de la nueva oleada de vida del periodo solar. Ahora estamos en el lunar. Que tenían los mismos vehículos, los precursores de la nueva oleada de vida del periodo solar, que fueron minerales en el periodo solar, en el periodo lunar son vegetales, actualmente son animales. Y esos precursores tenían entonces
cuerpo denso, un cuerpo vital. En el periodo lunar, ¿no? En el solar tenían solo cuerpo denso y espíritu divino. En este periodo lunar que estamos considerando, tenían cuerpo denso y cuerpo vital, y espíritu divino y espíritu de vida. Y dice que estaba pasando la existencia vegetal, una etapa inferior de existencia vegetal. Sin embargo, la mayoría había desarrollado el cuerpo vital lo suficiente como para permitir el despertar del espíritu de vida. Que lo recibieron allí en esta revolución. Una pregunta. Sí. ¿Cuántas oportunidades se dan en cada periodo? Digo, después del periodo terrestre, ¿son 3 oportunidades? ¿Una en cada periodo? Sí, una en cada periodo. Tú decís oportunidades para poder hacer que los rezagados Sí, los rezagados. Sí, bueno, nos vamos a encontrar acá que aquellos que se rezagaron de nuestra oleada de vida, que se rezagaron en el periodo de Saturno, se pudieron reenganchar en el periodo solar, pero ya en el periodo lunar ya no. La diferencia es demasiado grande. Entonces, estos espíritus virginales se separan de nuestra oleada de vida y siguen haciendo su proceso con otra oleada de vida. En el tiempo actual, los que se rezagaron en el periodo de Saturno son los últimos que van a tener la oportunidad de reengancharse con nosotros, y esto va a suceder en la próxima revolución de nuestro periodo terrestre, en la quinta revolución. Pero todos los que se rezagaron después, es decir, los que se rezagaron en el periodo solar, en el periodo lunar, están todos incorporados a nuestra oleada de vida, según parece, según lo que he razonado yo. No lo dice Steve McHenry, pero al parecer, razonándolo, parecería que es así. Todos están incorporados, lo único que están incorporados, pero porque en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Aquellos que estaban formando parte, que se rezagaron en el periodo solar, en el periodo lunar, son razas que han quedado más tiempo en un estado agreste, pero ya recibieron todos los vehículos, ya son portadores de todos los vehículos. Está menos desarrollado el espíritu humano, tienen menos facilidad para hacer la aplicación del pensamiento abstracto. Los cuerpos de deseos no están tan bien definidos como un ovoide, pero ya tienen toda la cadena de vehículos, y como ya hay otros que han hecho trabajo con la mente abstracta, con el pensamiento abstracto, y ya se fue abriendo un camino de realización, a ellos no les va a costar tanto, se van a poder poner al alcance de la humanidad más desarrollada rápidamente, aunque los más desarrollados pueden seguir haciendo todo un proceso de iluminación y de realización espiritual, pero creo que todos ellos están ya incorporados al proceso evolutivo. Y nos encontramos con que moralmente hay gente, como decía antes, hay gente que tiene menos desarrollo del pensamiento abstracto, tiene sus cuerpos de deseos que no están tan definidamente constituidos, pero que sí tienen una buena disposición moral, cosa que no encontramos en alguna gente que tiene mayor desarrollo en cuanto a los vehículos inferiores. Entonces, los peligros de las caídas se hacen cada vez más serios cuanto mayor desarrollo se tiene. Y cuando alguien tiene un intelecto muy desarrollado y cae en los peligros de la naturaleza inferior, puede llegar a ser muy dañino para sí mismo y para los demás. Por eso que tenemos que comprender eso, ser comprensivos con los demás seres humanos y con nosotros mismos,
pero asumir la responsabilidad, para volver a lo que decíamos antes, sacrificar esa condición de madurez que todos tenemos, más infantil, para asumir la responsabilidad de conducir nuestra vida de acuerdo a los valores que corresponden, y eso necesita que estemos alertas, como nos pide Cristo, que tenemos que estar alertas para no dejarnos atrapar por la comodidad, ni por ni por ninguna clase de desviación. Es necesario estar alerta, mantener vivo el sistema de valores cada vez más profundamente vivido en la vida de cada ser humano. Bueno. Seguimos. Bueno, no sé por dónde habíamos quedado. Cuando se habla de salvación en la religión cristiana, se significa que el progreso de nuestra actual oleada evolutiva, y esto es algo que debe buscarse con ahínco, pues si bien la condenación eterna, entre comillas, de aquellos que no son salvos, no significa destrucción ni tortura sin fin. Es, sin embargo, un asunto muy serio el ser mantenido en un estado de inercia durante inconcebibles millones de años, antes de que una nueva evolución haya progresado a una etapa en la cual quienes aquí fracasaron tengan la oportunidad de proseguir. El espíritu no es consciente del transcurso del tiempo, pero esta no deja de ser una seria pérdida y debe haber una sensación de infamiliaridad cuando estos espíritus se hallen en una nueva evolución. Bueno, quería decir también que el hecho de que estemos ya todos incorporados, todos los espíritus virginales que originariamente fueron emitidos por Dios antes del periodo de Saturno, nuestra oleada de vida, excepto los que no pudieron despertar el espíritu divino, ya no solamente en el periodo de Saturno, sino en el periodo solar, ellos ya se apartaron. Todos los demás estamos, pero eso no quiere decir que todos los demás digamos están, porque los peligros de rezagarse en este tiempo son muy serios. La gente que queda atrapada en la naturaleza inferior ya llega a quedarse atrapada con una condición de astucia tan elaborada y con una condición de defectos propios de la naturaleza inferior tan arraigado, que también hace que necesariamente llega un momento que si no pasan por el proceso de reconversión, que es el del arrepentimiento y de la transformación radical de la conducta, entonces esta gente necesariamente se tiene que apartar del resto de la humanidad. Lo que no quiere decir que queden destruidos ni nada por el estilo. Tiene que pasar un tiempo muy largo, millones de años, no hay gente, para en la inacción, para poder entonces sí seguir su proceso evolutivo, pero ya no en la misma condición de aquellos que sí hicieron. Se cayó la... Estaba recibiendo una llamada. En lo que concierne a la actual humanidad, esa posibilidad es tan pequeña como para no ser tenida en cuenta. Se dice, sin embargo, que el número total de espíritus vírgenes que iniciaron su evolución en el periodo de Saturno, solo cerca de las 3/5 partes pasará el punto crítico en la próxima revolución y proseguirá hasta el fin. Las 3/5 partes es el 60%, pero tenemos que tener en cuenta que ya hay un porcentaje importante que ha quedado atrás. Entonces, no es que de los que están ahora
que solamente el 60% va a pasar, sino que va a ser un porcentaje bastante más grande. Hay algunos que se van a quedar rezagados, no van a poder despertar el espíritu de vida por estar atrapados en su naturaleza inferior, y entonces estos son los que van a tener que desprenderse de nuestra oleada de vida. La mayor aprehensión de los científicos ocultistas es el materialismo, el cual, si es llevado muy lejos, no solo impide el progreso, sino que destruirá los 7 vehículos del espíritu virginal, dejándolo desnudo. Dicho espíritu tendrá que comenzar entonces desde el principio de una nueva evolución. Todo el trabajo que haya hecho desde el inicio del periodo de Saturno habrá sido totalmente desperdiciado. Por esta razón, el actual periodo es para nuestra humanidad el más crítico de todos. Por lo tanto, los científicos ocultistas hablan de las 16 razas, una de las cuales es la germano-anglosajona, como de las 16 posibilidades de destrucción. Que logre el lector pasarlas todas a salvo, pues su sucesión es peor que el retardo en la próxima revolución. Nos habla de esto refiriéndonos también a la adaptabilidad o a la rigidez, falta de adaptabilidad. Porque hay gente que se apega a la raza a la que pertenece, y esto le limita muchísimo la condición evolutiva. Pero por suerte, nosotros podemos ir viendo que hay gente que se ha pegado a la raza y que los propios procesos de la vida van haciendo que se vayan produciendo esos apegos. Alguna gente lamentablemente que no, pero hay muchísima gente que sí. Y después, cuando usted habla del materialismo, no es solamente una concepción mental del materialismo, sino que es una vivencia. Hay gente que se vuelven adictas a las secreciones hormonales que producen sensaciones físicas. Entonces, esas sensaciones físicas los llevan a algunos a cometer actos temerarios, porque precisamente, por ejemplo, la adrenalina que le produce cometer esos actos temerarios les hace sentir esas sensaciones a las que están apegados. Entonces, el materialismo también se manifiesta por esta vía. El materialismo es el apego a sensaciones físicas, y esas sensaciones físicas vienen por distintas vías, por el hecho de estar todo el día mirando una de televisión, o por el hecho de estar consumiendo una sustancia, o por el hecho de estar realizando algunas prácticas temerarias, etc. Ese materialismo es muy peligroso, y el apego a la raza también es peligroso para el proceso evolutivo. Y el hecho de que se den estas condiciones hace que también haya sufrimiento, porque aquellos que están, vamos a suponer, son adictos a la adrenalina, tienen que sufrir de alguna manera para darse cuenta que hay algo más importante que estas sensaciones, que es la propia vida y todo lo que se puede hacer con la vida. Y lo mismo sucede con cualquier otra clase de sensaciones que se tienen. Las sensaciones físicas pueden ser un estímulo, pero el estímulo es como las secreciones hormonales, es un instante, breve lapso. Después uno tiene que seguir, aunque ese estímulo no esté presente, seguir realizando un estímulo de tener que hacer una cosa que puede ser, requerir mucha valentía, implica que uno necesita tener muchas hormonas disponibles en poco tiempo. Pero después uno no puede seguir permanentemente con esa secreción de hormonas, porque se le produce un tremendo desequilibrio. Y bueno, y hay gente que lamentablemente se vuelven adictas a eso y a otras cosas. La condición de caer en adicciones es algo que tenemos todos los seres humanos, y tenemos que darnos cuenta de que
tenemos que manejarnos con mucha prudencia y con un estado de alerta, como decía antes. Hablando en general, nos dice Mike Heiden, a la clase 6 de la lista precedente le fue dado el germen del Espíritu Divino durante la séptima revolución, cuando reaparecieron los señores de la llama. Por lo tanto, ellos fueron precursores de la oleada de vida que entró en la evolución del periodo lunar. Ellos pasaron allí su existencia mineral. Los rezagados de esa oleada de vida permanecieron solo con el germen del cuerpo dentro. Además de las nombradas, al comienzo del periodo terrestre hubo una nueva oleada de vida que entró en la evolución, nuestro actual reino mineral. Al finalizar el periodo lunar, estas clases poseían los vehículos que aparecen en el diagrama 3 y comenzaron con ellos al iniciarse el periodo terrestre. Durante el tiempo que ha pasado desde entonces, el reino humano ha venido desarrollando el eslabón de la mente y en consecuencia ha logrado una plena conciencia de vigilia. Los animales han obtenido un cuerpo de deseos, las plantas un cuerpo vital. Los rezagados de la oleada de vida que ingresó a la evolución en el periodo lunar han escapado de la dura y sólida condición de la estructura rocosa y actualmente son cuerpos densos constituyen nuestros suelos más blandos. Mientras que la oleada de vida que ingresó en la evolución aquí en el periodo terrestre forma las rocas y piedras duras. De esta manera, las diferentes clases obtuvieron los vehículos a ellos asignados en el diagrama 3, al cual remitimos al lector. Bueno, este capítulo, hablando tanto de clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, habría que tenerlo muy presente cada una de ellas para poder entender más cabalmente lo que va mostrando, pero se va viendo cómo hay una creciente condición, necesidad de que los espíritus de las distintas oleadas de vida tengan esa adaptabilidad para poder ir recibiendo las novedades que se van apareciendo. Están preparadas y ya cuando la mayoría las puede recibir, entonces eso es lo que sucede, aunque algunos tengan que quedarse para atrás. Pero el hecho es que la evolución de la humanidad implica tener en consideración a todos, aún aquellos que se rezagan por realizar prácticas que son deplorables, y así como Dios tiene preparado para ellos un proceso de recuperación que implica que van a tener que pasar por toda una condición completamente nueva y van a tener que aprender el camino recto como todos tenemos que hacerlo. Entonces no hay ningún deseo de venganza como de castigo para disfrutar por el sufrimiento ajeno, para nada en las jerarquías que verdaderamente trabajan para Dios. Eso está completamente fuera del interior y tiene que también, tenemos que aprender nosotros a dejarlo fuera de nuestro interior, porque nuestra naturaleza inferior es la que clama por venganza y que puede quedar atrapada en condiciones que pueden parecer al principio que no son tan malas, pero que sí nos pueden llegar a condiciones muy, muy negativas. Entonces, la purificación que tenemos que hacer interior demanda que estemos permanentemente atentos, que si alguna vez caemos, utilizar la fuerza para recuperar, y no para castigarnos por los errores, porque todos nos equivocamos. Bueno, creo que... Bueno, podemos dejar por acá. Bueno, muchas gracias por la clase. Gracias por la concurrencia. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.